¿Qué tal, amigos de 18 minutos? Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y pues encantado de estar con ustedes, Mauricio. Igualmente encantado de estar con ustedes, mi querido Pancho. Y hoy no podemos dejar a un lado los temas de actualidad para nuestro país, ¿no crees? Sí, sobre todo en el momento en el que estamos. Es importante que sepan la fecha porque lo pueden escuchar después, hoy 11 de junio. Correcto. Nos acompaña Eric Guerrero, que es un gran conferencista, asesor financiero, comentarista de varios noticieros de TV Azteca y autor de múltiples libros de economía. Muchas gracias por acompañarnos, Eric. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues ya después de tantos meses de campañas y de movimientos políticos, pues ya quedó Claudia Sheinbaum. Y quedó pues ahora sí que con casi carro completo, ¿no? Con la mayoría calificada del Congreso, ¿no? Bueno, Senado por poquito, ¿no? ¿Qué crees que pueda venir de aquí en adelante? ¿Crees que ella se pueda ir más hacia el centro o más hacia la izquierda? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo siempre he dicho que a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen ni por lo que parecen. Ya en funciones de gobierno se ven obligados a tomar decisiones que pueden ser esencialmente diferentes a lo que prometieron en campaña. Sí. Entonces, en el periodo de transición del poder, probablemente en los primeros meses, pues sí, veremos una sumisión, creo que casi absoluta de la señora Sheinbaum a Andrés Manuel López Obrador. Sí. La decisión de apoyar la reforma judicial y anunciarla que se iba a aprobar en el mes de septiembre, cuando inicia el Congreso sus sesiones, habla de esa sumisión. Pero la señora va a tener más poder con esta mayoría calificada que el que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Ella dijo en un debate, a mí ningún hombre me da órdenes. Llegó el momento de demostrarlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que las circunstancias la van a forzar, sí, la van a obligar a irse deslindando. Y ella tendría en su mano una carta de negociación muy fuerte. Las acusaciones del gobierno de la 4T de liga al narcotráfico y el círculo político, el círculo rojo que está involucrado, en determinado momento a la señora Sheinbaum, pues una carta de negociación muy fuerte. Te me conviertes en una sombra muy incómoda, no me dejas gobernar, necesito ser independiente. Pues está fácil, el dilema está fácil. O te protejo, te doy impunidad, o permito actuar a las autoridades estadounidenses. Entonces yo creo que más adelante sí puede venir un rompimiento desde mi punto de vista. Dentro de ese escenario, ¿qué riesgos potenciales anticipas? La sacudida, la turbulencia para los mercados financieros. Andrés Manuel López Obrador va a dejar unas finanzas públicas muy precarias, prácticamente sin recursos, y en el peor momento, cuando Estados Unidos, que ha estado en desaceleración, puede entrar en recesión. Entonces estamos muy colgados de la economía estadounidense, va a fallar la recaudación de impuestos, va a bajar el consumo, esto repercute en menor entrada de remesas a México, un precio del petróleo más bajo, o sea, una crisis fiscal que la va a obligar a una reforma recaudatoria realmente fuerte. Entonces, en todo este escenario tan revuelto, que también México pueda perder grado de inversión, o sea, que el gobierno federal ya en determinado momento no pueda seguir sosteniendo esta gran empresa zombie llamada Pemex, que le fallen los recursos para pagar capital o intereses de la deuda, todo esto es un cóctel que puede provocar mucha turbulencia con el tipo de cambio. Entonces, yo creo que el periodo de dólar barato, pues definitivamente ya será un recuerdo, ¿no? Y ya hablamos un poquito de los riesgos. ¿Qué oportunidades ves para el país y también para los empresarios que se muevan? Hay la oportunidad más grande que veo es que entre en vigor el corredor transísmico, el corredor económico del sur, ¿no? Sí. Que va a ligar a través de obras de infraestructura el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. Para sustituir, bueno, el canal de Panamá, no sustituirlo, sí, pero una alternativa, ¿no? Sí, pero sí lo puede ir sustituyendo. Hay mucha controversia, pero los especialistas más destacados a nivel global le apuestan a que pueda ir desplazando el canal de Panamá. Y también tenemos el corredor económico del norte. No está terminado, falta Tamaulipas, que está en manos del crimen organizado, por desgracia, pero hasta el estado de Coahuila ya está terminado para unir al puerto de Mazatlán con el puerto de Tampico, Altamira y directamente con Dallas, Texas.
tren, carretera, ampliación de aeropuertos. Entonces, es el corredor económico del norte, el corredor económico del sur, está el puerto interior de Guanajuato, que puede conectar a todo el país. Entonces, si el próximo gobierno es inteligente, no es radical, no se deja llevar por fantasmas del pasado y la demagogia, actúa con inteligencia, invierte en más infraestructura para romper cuellos de botella y darle conectividad a todo el país, dentro de algunos años, México se puede convertir en una plataforma logística importantísima a nivel mundial, por donde podría pasar, solo por México, alrededor del 30% del tráfico mundial de mercancías. Y esto puede hacer una diferencia importante. ¿Y para los empresarios? Toda esta derrama económica, la derrama económica, porque también ha habido incentivos fiscales en 2024 importantes para atraer inversión, pues es una derrama tremenda. Además del comercio, pues viene la contratación de trabajadores, construcción de vivienda media residencial, comercios, toda la plataforma logística, los almacenes, toda la inversión en tecnología para hacer posible todo esto. O sea, es como cuando arrojamos una piedra en un estanque, ¿no? El impacto se va extendiendo en círculos cada vez más amplios. Entonces puede ser un detonante económico bastante fuerte. Ojalá que el populismo, la demagogia no lo echen a perder, ¿no? Que actúen de manera práctica, sensata. Y en ese sentido, Eric, ya nos comentabas, me llama la atención y creo que sobre todo las mujeres que se sienten muy orgullosas de tener una mujer presidenta por primera vez en un país machista, en fin, veamos una líder que realmente pueda actuar con la independencia y autonomía de su rol, ¿no? Ya nos comentabas esto. Pero yo quisiera construir un poco sobre lo que preguntaba Pancho en cuanto a oportunidades. Se habla mucho de nearshoring, etcétera. El país hoy, y con lo que comentas de los corredores, me llama mucho la atención, uno de ellos no sabía que existía siquiera. ¿Ves estas oportunidades cercanas al país? ¿Realmente se está moviendo algo alrededor de ello o todavía hay mucha expectativa de la inversión, es decir, vamos a ver cómo se comportan las cosas? Se ha estado moviendo desde hace tiempo. De hecho, es una lástima que no se haya cancelado también por un acto de demagogia de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Había levantado una expectativa tremenda, o sea, con estos corredores al puerto interior y un aeropuerto que podía competir con el de Atlanta y con el de Dubái. O sea, México se hubiera podido convertir en una auténtica joya para la inversión y para el crecimiento. No se hizo y bueno, ese es el gran reto, ¿no? Que la oportunidad está, el interés es muy grande. Ya hemos visto que México sí está en el radar de inversionistas, no solamente de Norteamérica, sino también de Europa y de Asia, para poderse instalar aquí. Entonces, si este gobierno del que hemos hablado actúa de manera inteligente y sensata, la señora Sheinbaum, y se sacude todo lo malo que pueda haber heredado del pasado, definitivamente tendrá la oportunidad de consagrarse como una gran presidenta, ¿no? O terminar de apostemos a lo primero que dijiste. Claro, ojalá. Sí. Por el bien de todo, para mí es más una esperanza que una realidad, pero pues no pierdo la fe, ¿no? Y todos quisiéramos que tenga éxito, seguramente. Así es. ¿Cómo ves la economía ya después de que pasaron las elecciones, con todo el tema del nearshoring, ¿no? Las elecciones? Sí, la cuestión del nearshoring puede ser para México una especie de salvavidas, porque creo que sí viene una crisis mundial grave. Hay un sobreendeudamiento excesivo, tasas de interés muy altas y van a provocar problemas. Entonces la opción es que compañías de cualquier parte del mundo que se les esté apretando su margen de utilidad, tengan problemas de liquidez, problemas de solvencia incluso, y quieran sobrevivir, para defender el margen, pues necesitan costos más bajos y mayor productividad. Entonces, si ven a México por estos tratados de libre comercio, por las corredor económico del norte, corredor económico del sur, puerto interior, si lo ven como una oportunidad para instalarse aquí y ser más productivos, México puede amortiguar el impacto de esa crisis, ¿no? E irse posicionando a futuro. Entonces, esa es la buena noticia, digamos, una carta a favor de nuestro país. La mala es que, pues, evidentemente sí va a haber problemas, ¿no? Si está ya esta crisis internacional, ¿no? Podemos también entrar en recesión. Podemos entrar en una etapa de alza de impuestos, porque el déficit es muy alto. El gobierno de López Obrador pues va a heredar
elefantes blancos desastrosos, ¿no? El Tren Maya, $30,000 millones, proyectando ingresos hasta dentro de 3 décadas. El AIFA, también $7,000 millones, y no alcanzan a cubrir ni siquiera la nómina y no la van a pagar en algunos años. Dos Bocas en Tabasco, $22,000 millones, el costo, y no refinan todavía al día de hoy ni un solo barril de petróleo. Son cargas muy pesadas para las finanzas públicas, ¿no? Entonces, los retos son enormes, no va a ser fácil, pero el nearshoring sí puede, bien aprovechado, puede ser una especie de salvavidas para la crisis mundial que viene. No sería la primer crisis, lamentablemente, o el primer escenario que nuestro país vive con tantos retos y desafíos como los describes, ¿no? ¿Qué necesitamos como todo este sector productivo, líderes que nos están viendo y escuchando? ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué tipo de pensamiento crees que nos puede ayudar? Cuando te se acerca un equipo de liderazgo contigo, dicen, Eric, ¿qué nos sugieres? ¿Qué les podemos decir? Siempre el primer gran reto para mí es ver las cosas como son, no como nos gustaría o nos convinieran que fueran. Tener la cabeza muy fría para poder hacer un buen diagnóstico, porque si no tenemos un buen diagnóstico de lo que puede pasar, entonces vamos a andar dando palos de ciego, no podemos armar una buena estrategia. Entonces, primer paso, mente fría, ver las cosas como son, a raíz de ahí un buen diagnóstico y a raíz de ese buen diagnóstico, una estrategia adecuada para ir dando pasos sólidos. Creo que lo más importante, lo peor que se puede hacer es apasionarse, es creer que las cosas van a mejorar por sí solas, se pueden perder muchas oportunidades. Entonces, es esto para mí fundamental, un buen diagnóstico, una buena estrategia para no cosechar beneficios y no generar pérdidas. En noviembre ya vienen las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué escenarios ves tú si gana Biden y qué escenarios ves tú si gana Trump? A riesgo de equivocarme, pero desde hace tiempo, y lo he publicado en mis redes, he estado convencido de que va a ganar Donald Trump. Va a regresar. Entonces, con el estilo tóxico que tiene el señor, pues va a ejercer una presión muy fuerte sobre México, ¿no? Lo que me llama la atención de los discursos de la señora Sheinbaum es que ha puesto énfasis en que va a buscar un acercamiento con Estados Unidos. Esto es positivo a quererse envolver en la bandera nacional como Juan Escuti y arrojarse al precipicio, como daba a entender Andrés Manuel López Obrador. No es suicida, no solo para él, sino también para México. Entonces, este acercamiento es necesario. Estamos viendo que Estados Unidos está compitiendo contra China por el liderazgo mundial. No es la primera vez que sucede en la historia, pero Estados Unidos necesita a México. Entonces, si México de veras cambia, da un giro en políticas y trata de cooperar con este bloque norteamericano, entonces Donald Trump podemos librar más su estilo tóxico y poder cosechar beneficios. El peor escenario sería que la señora Sheinbaum se radicalizara. Hubiera un rompimiento fuerte, porque viene la revisión del TMEC en 2026, y la carta de un negociador tóxico, es decir, no te pliegas a mis deseos, nos salimos del TMEC. Y los dos pierden, pero sería una crisis económica tremenda para México. Más tenemos que perder nosotros. Háblanos un poco más de ese escenario posible de renegociación teniendo a Claudia Sheinbaum y a Trump en las presidencias. Sí, con Donald Trump, él mismo publicó un libro hace muchos años, El arte de la negociación, y el señor se siente orgulloso de decir que su principal estrategia es: yo a mis adversarios los descontrolo, los desoriento, los debilito, les meto miedo. ¿Para qué? Pues para que se doblen y obtengo yo todo en la mesa de negociación. Ya si no se doblan, ya actúo en otros términos con ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese estilo tóxico, saber negociar, saber meterse, sobre todo por esta carta que él tiene tan poderosa de no te doblas, me salgo del TMEC. Por eso es fundamental que la señora Sheinbaum, no dudo que tenga la inteligencia, pero ojalá tenga la mente no tan radical como el anterior para poder llegar a buen puerto. Ganar. Con Biden en su estilo pues no es tan tóxico, pero sería una negociación más que podría fluir más rápidamente, ¿no? Sin tantos sobresaltos. Pero pues bueno, mi escenario y mi preocupación es que ver a Donald Trump ahí en la Casa Blanca otra vez. Correcto.
Y hace rato comentaste algo que pues creo que sería interesante que nos platicaras un poquito más, que Estados Unidos necesita a México para competir con China. ¿Por qué es esto? Bueno, el Tratado de Libre Comercio lo que ha favorecido, entre otras cosas, si algo ha destacado, es la integración de cadenas de valor. Y esto ha ayudado a empresas norteamericanas a ser más productivas, a defender su margen de utilidad. Entonces, Estados Unidos está enfrentando este ascenso de China, que es una verdadera amenaza para su liderazgo mundial, y necesita recuperar calidad, productividad, reforzar los márgenes, y sin estas cadenas de valor, si se llegaran a romper, se llegaran a fracturar, pues las empresas norteamericanas por sí mismas no tendrían la capacidad para poder enfrentar a las cadenas de valor que se están formando del otro lado del mundo. Entonces, por eso la participación de México en la integración es fundamental. Y ellos lo saben. Biden, desde que andaba en campaña, lo había dicho. O sea, dice, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que en la cuestión ecológica, la cuestión verde, pero tenemos que integrar a México. México es una carta importante. Por eso la cooperación, el tratado, las obras de infraestructura pueden ser fundamentales para ayudar a Estados Unidos a mantener el liderazgo mundial, que es lo que más les preocupa y es su prioridad. Pues Eric, no nos queda más que ponernos a trabajar ante estos escenarios. Nada más de escucharte ya quedé agotado, pero pero vamos, como bien lo dijiste, lo importante es el diagnóstico y saber actuar en función de datos e información que te permita hacer las cosas lo más correcto posible. Sí, ver las cosas, como decíamos, fríamente para tener una buena estrategia, un buen diagnóstico es fundamental. Y bueno, los hombres de negocios, las mujeres de negocios, los empresarios son como los caballos pura sangre, ¿no? Son curiosos, van hacia adelante, o como un río que va de bajada, pues van enfrentando troncos, piedras. Sí. Entonces, superar obstáculos es parte del ADN empresarial, ¿no? Así es. Me gustó que también, o sea, no solo los obstáculos, también las oportunidades, ¿no? Sí, claro, no, estar muy atentos, como decían nuestros abuelos, tomar el pulso al mercado, estar atento por dónde vienen los cambios para irse ajustando, ¿no? Correcto, pues muchísimas gracias, mi estimado Pancho, gracias, Eric. Al contrario, muchas gracias. Y recordarles que Eric Guerrero es un gran conferencista de Smart Speakers y pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo 18 minutos. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables.